Padre, gracias, mi Señor, porque Padre Santo, tu bendición, Señor, nos es propicia a nosotros, Padre, y después, mi Dios, a las generaciones que nos siguen, mi Dios, cuando nosotros, mi Dios, somos fieles a buscarte, mi Dios, con todo nuestro ser, mi Dios, refugiarnos en tus brazos, Padre, confiar en tus mandamientos, en tus promesas, Padre, y depositar nuestra esperanza en el Dios vivo y eficaz que nos ama de tal forma que ha dado a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús. Y Padre, esa bendición, Señor, deseamos, mi Dios, sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hijos y sobre la vida de los hijos de nuestros hijos, Padre, y así hasta 1000 generaciones, hasta alcanzar, mi Dios, la meta, Señor, que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Ahora, Señor, sé tú, mi Dios, el que este día y siempre bendice nuestras vidas. Y ayúdanos este día a entender tu palabra y a aplicarla a nuestras vidas, y que sea tu Espíritu el que habla a nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice: amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. ¿Cómo estamos? Bendecidos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es una bendición estar en la casa del Señor. Hoy día vamos a estar en 2 de Corintios capítulo 9. Vamos a mirar de los versículos 1 al 15. Bueno, eso creo yo, ¿no? De los versículos 1 al 15 es donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios el día de hoy, y el tema es el principio de dar, el principio de dar. Ahora, quería hacerte una pregunta. ¿Sabes que hay una diferencia entre dar y dar alegremente? ¿Sabías tú eso? O sea, hay diferencia entre dar y dar alegremente. Se cuenta de un hombre rico que era sumamente tacaño. Tacaño este hombre, que cuando daba solo porque tenía que dar. En una ocasión estaba en la iglesia y pasó el que recogía las ofrendas y le puso la canasta enfrente de él. Y él mirándole le dijo: ¿y cuándo te vas a mover? Entonces él no se movía, seguía con la canasta enfrente de él. Mete la mano a la bolsa y entre las monedas que traía en la bolsa buscó la más pequeña de las monedas que traía en la bolsa, sacó la moneda más pequeña que traía en la bolsa y la tiró en la canasta de las ofrendas. Cuando se da cuenta que cae la moneda, que era una moneda de oro, tiró la mano a sacar la moneda de aquella canasta, y el que le dijo: no, lo que echaste ahí se queda y ahí es donde pertenece. Y le mira y le dice: bueno, por lo menos me lo tomará en cuenta Dios. Me lo tomará en cuenta el Señor. Y le dice él: lo único que toma en cuenta el Señor es lo que das con el corazón. Lo que das de todo corazón. Y es verdad, hermanos. Es muy cierto eso. ¿Por qué? Hubieron algunos comentarios respecto al servicio de la semana pasada que quizá hayan malentendido el hecho de dar y de ofrendar y de ayudar y de diezmar. Son puntos muy diferentes, completamente diferentes. Lo que el apóstol Pablo está haciendo acá desde el versículo 8, del capítulo 8 al capítulo 9, él no está hablando, hermanos, acerca de diezmar. Él está hablando acerca de ayudar al necesitado, ayudar a los hermanos que están pasando por problemas económicos, de tal forma que nosotros, los que podemos aportar y ayudar a ellos un poco, lo hagamos de esa manera. Lo hagamos así. El diezmo es un mandamiento del Señor. Lo encontramos tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento.
Y una de las cosas que podemos ver en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Malaquías, es el hecho de que cuando tú no diezmas, te estás robando a ti mismo, no estás robando a Dios. Te estás robando a ti mismo. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes en tus manos no lo sueltas, y el no soltarlo no puedes recibir más bendiciones. Estás limitado a la poquitez que tienes, o sea, lo poco que tienes en las manos. Pero al momento que tú lo sueltas y le das al Señor lo que es del Señor, el Señor llena tus manos, o sea, llena tus manos 3 veces más de lo que tú le diste al Señor. Es un principio bíblico. Lo que nos dice la Escritura respecto a lo que es diezmar. Pero respecto al tema que estamos tocando acá en el libro de Corintios, podemos ver que el apóstol Pablo está haciendo una colecta. ¿Una colecta para quién? Una colecta para la iglesia en Judea, específicamente la iglesia en la ciudad de Jerusalén, porque está en planes de visitar ¿a quién? Visitar a esta iglesia. Y en su corazón el Señor le ha puesto a él y a las demás iglesias colectar una ofrenda para llevarles una ayuda a ellos. ¿Por qué razón? Porque están en necesidad. Y él está acá anticipadamente preparando a las iglesias en Macedonia, en Acaya y en Corinto respecto a lo que él desea llevar a esas iglesias, y les está hablando al respecto. Les está hablando al respecto. Cuentan que un hombre tuvo un ataque al corazón. Y este hombre, cuando lo llevaron rápidamente al hospital, estuvo ahí siendo tratado por los doctores por un lapso de 2 semanas. Y en ese lapso de 2 semanas, un tío de este hombre se muere, sumamente rico, y le heredó $1 millón. Y al heredarle a él $1 millón, la familia no querían decirle a él que le habían heredado $1 millón porque tenían miedo que le fuese a dar otro ataque al corazón. ¿Qué es lo que hacen? Pues llaman al pastor. Le dicen: pastor, tenemos este dilema en nuestras manos, no sabemos cómo comunicarle la noticia a este hombre que ha recibido una herencia de $1 millón, porque no queremos dañar o afectar más su salud de lo que le ha afectado ya. Y el pastor, de una manera sabia, le dice: oye, hermano, qué bueno es Dios. Y el hombre: amén, pastor, amén. Oye, Dios, cuando de verdad le sirve uno y trabaja para su reino, Él nos provee y nos bendice de una manera especial, ¿no es verdad? Amén, pastor, amén. Oye, ¿qué tú harías si alguien te diera a ti $1 millón? Dice: bueno, pastor, si alguien a mí me diera $1 millón, lo primero que haría era dar $500,000 a la iglesia. Y dicen que se cayó el pastor y se murió de un ataque al corazón. Porque no era posible, dice. En mi iglesia nadie da, dice. Y el primero, y pum, cayó y se murió. Así es de que, hermanos, muchas veces el dar y el dar alegremente son 2 cosas muy diferentes. Cuando das por dar, cuando ofrendas por ofrendar, y cuando solamente lo haces por compromiso, es mejor que no lo hagas. Es mejor que no lo hagas. ¿Por qué razón te digo? Por el hecho de que cuando tú estás dando nada más para que la demás gente te mire, o lo estás dando porque la demás gente lo está dando y tú quieres hacer exactamente lo mismo. Y no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no lo sientes en tu corazón. Cuando tú abres tus manos para extenderlas y darle a otra persona, y aquella persona ve en tu rostro el gozo, la alegría y el deseo de tú ayudarle, la bendición, hermanos, es tan grande, pero tan grande, que impactas la vida de aquella persona por el resto de su vida, y esa persona te vive agradecido por siempre y para siempre. Eso es lo que Dios quiere.
Hermano, Dios no le hace falta nada. Dice Él en su palabra, mías son las praderas y todo lo que en ellas hay. ¿Me darás tú algo a mí? Dice el Señor, ¿me darás tú algo a mí? No, hermanos. A nosotros se nos da el privilegio de participar. Se nos da el privilegio de ayudar. Se nos brinda la oportunidad de extender la mano al necesitado, de darle de beber al sediento, de vestir al que está desnudo y de darle de comer al hambriento. Y dice el Señor, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Es lo que dice el Señor. Y ese fue el tema que tocamos la semana pasada, el privilegio de participar. De los versículos 1 al 7 del capítulo 8, miramos el privilegio de participar en el servicio a los santos. O sea, es un privilegio el que Dios nos da que nosotros podamos ayudar a otras personas. Bien, Dios pudiese hacer llover maná del cielo. Bien, Dios pudiese hacer milagros donde las necesidades de las personas son suplidas instantáneamente sin necesidad de usarnos a nosotros. Porque el poder lo tiene el Señor y Él lo puede hacer. Basta que diga la palabra y las cosas son hechas. Cuando Él formó la tierra y todo lo que en ella hay, el Señor solamente dijo, sea la hierba del campo, y fue la hierba del campo. Sepárense las aguas de la tierra, dice, y se separaron las aguas de la tierra. Sea la luz, y fue la luz. O sea, Dios lo puede hacer. Dios tiene autoridad, tiene poder, tiene potestad para hacer todas estas cosas. Pero cuando Él dice que nosotros, hermanos, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos está instando a que ayudar al necesitado. A extender la mano a aquel que necesita ser ayudado. Por ello es que se nos brinda el privilegio, hermanos, de servir a los santos. Y en el segundo punto que tocamos en el capítulo 8 fue el ejemplo del privilegio de participar, donde vemos a Jesús siendo Él poderoso, siendo Él rico en todas las cosas. Se hizo pobre ¿por quiénes? Por nosotros, para hacernos a nosotros ricos. Para hacernos a nosotros ricos. Dirás tú, oh sí, es verdad, ok, ¿por qué? Entonces, ¿por qué desde que vine a Cristo sigo viviendo en necesidad? Apenas si saco para pagar la renta. Pero hermano, no es la riqueza, no es esa clase de riqueza de la cual está hablando el Señor. La riqueza de la cual Él está hablando es el privilegio de que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. El día en el cual tú partas de esta tierra, tienes en el cielo una morada celestial. Y no hecha de manos, sino hecha por el Señor. Así es de que, ¿qué privilegio más grande Jesús nos da a nosotros? El tercer punto que miramos en el capítulo 8 de los versículos 16 al 24 fue el privilegio de colectar para llevar a los necesitados. Hablamos de que Dios puede usarte a ti ¿para qué? Para ayudar al necesitado. Él puede ponerte a ti como la persona indicada, una persona honesta, transparente, una persona que busca lo mejor de los demás y nunca va a tomar ventaja de ellos. Y tú vas a ser la persona indicada a la cual vas a colectar la ofrenda y vas a ser el que la va a llevar a los necesitados. Eso fue de lo que hablamos la semana pasada. Por ello, el día de hoy, en el primer punto que vamos a tocar es el principio del deseo de dar. El principio del deseo de dar, de los versículos 1 al 5. En 2 de Samuel, en el capítulo 9, en el versículo 1, del versículo 1 al 8, el rey David habla a sus oficiales y les dice a ellos, ¿queda alguno de la casa de Saúl al cual yo pueda bendecir? Esas fueron las palabras del rey David. ¿Queda alguno de la casa de Saúl al cual yo pueda bendecir? O sea, del linaje de Jonatán. Porque deseo, ¿qué? Deseo bendecirle. Deseo hacerle bien. Deseo hacer lo mismo, pagar el mismo favor que él me hizo a mí. Es lo que dice el rey David. Por ello, hermanos, que cuando alguien viene y nos bendice, extiende su mano.
Extiende su mano y abre su mano y provee para nuestras necesidades. Y nosotros recibimos aquello como de parte de Dios, entendiendo que esta persona es un vehículo el cual el Señor está usando para traer bendición a nuestras vidas. Decimos gracias, Padre, por usar a este siervo tuyo para bendecir mi vida. Y ahora estamos eternamente agradecidos con Dios y con aquella persona. David estaba eternamente agradecido con Jonatán y por lo que él había hecho con él en sus días, en su vida. Y quería bendecirla, la casa de Jonatán. Quería bendecirla. Por ello, el principio y el deseo de dar, hermanos, es algo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y lo vamos a mirar de los versículos 1 al 5. En el versículo 1 y 2 dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. De Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Wow, qué palabras las del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él está acá haciendo referencia al libro de Hechos capítulo 11 versículo 29, donde él dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinó enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Es lo que nos dice la Escritura. Y el apóstol Pablo está diciendo esa misma actitud, ese mismo corazón, ese mismo deseo, esas mismas ganas con las que participaste al principio, ahora vuélvelo a hacer, vuélvelo a poner, vuélvelo a implementar, lo que dice el apóstol Pablo. La antigua palabra griega traducida como ministración, hermano, nos habla a nosotros de que es cuando alguien está gritando a grito abierto: socorro, socorro, socorro. O sea, auxíliame, auxíliame, necesito tu ayuda. Y eso es lo que estaba haciendo la iglesia en la ciudad de Jerusalén, en Judea. Estaban gritando a grito abierto: estamos pasando hambre, estamos en una necesidad muy grande por el hecho de que hemos sido y somos perseguidos por causa del evangelio. Y no tenemos las libertades que teníamos antes de poder negociar con todos para poder hacer nosotros, o para poder ganar el sustento que nosotros necesitamos para nuestras vidas. Desafortunadamente, al principio la iglesia cristiana sufrió mucho y está sufriendo en el día de hoy en muchas partes del mundo por el hecho de ser discípulos de Jesús. Ser discípulos de Jesús. Y cuando hablamos de un discípulo de Jesús, es uno que ha venido a ser como su maestro, que habla celestialmente y piensa celestialmente, y sus ojos no están en la tierra, están en el cielo, y no le importa lo que el mundo ofrezca. Dice no al mundo y dice sí a Cristo. Y muchas personas sufren penalidades por esa razón. Y les dice a los corintios: yo usé a ustedes como ejemplo con la iglesia de Macedonia y con la iglesia de Acaya. Es más, la iglesia de Acaya ha preparado ya la ofrenda desde el año pasado, la tienen lista para ser enviada. Y los de Macedonia también están listos para enviar sus donaciones. Cuando hablamos de Macedonia, hermanos, estamos hablando de la iglesia de Filipo, la iglesia de Berea y la iglesia de Tesalónica. Estas tres iglesias estaban preparando sus ofrendas para enviarlas a los necesitados. Y cuando Pablo viene a ellos, les dice: hermanos, si ustedes conocieran a mis hermanos corintios, dadivosos, bondadosos, hombres que miran la necesidad y extienden su mano para suplir esa necesidad. O sea, habló de ellos con aquella
con aquella seguridad, dijo, yo sé que ustedes no me van a fallar. Yo sé que no me van a fallar. Por eso les dice a ellos ahí, en el versículo 2, al final del versículo 2, dice, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Vuestro celo quiere decir vuestro deseo. Que cuando ustedes se enteran de la necesidad de alguien, automáticamente sienten el meter la mano a la bolsa, sacar lo que traigas y dárselo a aquella persona para que aquella persona pueda suplir su necesidad. Y es lo que les dice a ellos. Ese es el ejemplo, ese es lo que yo he dicho de ustedes. Lo que yo he dicho de ustedes. Pero acá en el versículo 3. Dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte. Para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniere conmigo alguno de Macedonia y os hallara desaprevenidos, nos avergoncemos nosotros. Por no decir vosotros de nuestra confianza. Dice Pablo, por si las moscas, les voy a enviar a Tito y a los demás hermanos, como los que ya mencionamos en el capítulo anterior, a que colecten la ofrenda. Porque cuando pasemos por ahí, cuando lleguemos a Corinto, no vaya a ser que lo que yo he hablado de ustedes, que lo que yo, de la manera en la cual yo los he motivado a las demás iglesias hablando de su generosidad de ustedes, se torne en que ustedes no dieron ni dan ni van a dar absolutamente nada. Por eso es que os envío, ¿a quién? Os envío a los hermanos para que vayan y preparen el camino, para que no me pongan en vergüenza. Es lo que les dice a ellos, para que no me pongan en vergüenza. Y a veces, hermanos, podemos nosotros hablar de una forma similar a la cual el apóstol Pablo está hablando acá. Podemos decir que hemos caminado muchos de nosotros aquí en esta iglesia juntos por muchos años. Hemos mirado la necesidad de muchas personas y muchos de nosotros hemos sido parte de ayudarles, parte de sus vidas. Y siempre hablamos siempre hablamos bien de aquellas personas. Buenos comentarios, decimos, no, mi hermano fulano, sutano, en cuanto se presenta la necesidad, es el primero en la fila para dar su aporte, para dar su ayuda a la necesidad de nuestro hermano. Se llega el día en el cual nosotros decimos, bueno, hay una necesidad y casi estamos 100% seguros de que aquel hermano va a ser de igual manera el primero en la fila para aportar para la necesidad de nuestro hermano. Solo para darnos cuenta que ni siquiera se acercó a la fila o aportar para la necesidad del enfermo, del necesitado, de la persona que está pasando por algún problema. Y decimos, nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo conozco a mi hermano, yo sé que siempre ha sido un dador alegre, siempre ha sido el primero para aportar, para ayudar a la persona necesitada. ¿Qué le pasó? Nos preguntamos. Y es lo que el apóstol Pablo no quiere que vaya a ocurrir acá. Dice, yo no quiero que cuando lleguen los de Macedonia, que vienen los representantes de las iglesias en Macedonia, y lleguen a la ciudad de Corinto, y lleguen a Corinto, y lleguen y encuentren que no hay ofrenda, ni prepararon ofrenda, ni van a mandar ofrenda, vayan a mirarnos ellos a nosotros y vayan a decir que nosotros les manipulamos a ellos para que ellos dieran, hablando mucho acerca de esa iglesia como una iglesia dadivosa. Dice el apóstol Pablo, no quiero que vaya a ocurrir eso. Simple y sencillamente no quiero que vaya a ocurrir eso. No quiero que ustedes me vayan a poner a mí en vergüenza. Y en el versículo 5 dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida,
para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. El apóstol Pablo no está haciendo nada acá fuera de lo común. Ni está manipulando la mente de nadie, ni está diciendo que, ok, si ustedes no dan me van a poner en vergüenza. No, él solamente les está recordando a ellos sus mismas palabras que dijeron: en cuanto haya necesidad, háblanos que aquí estamos para ayudar. Por ello nos dice acá en este versículo: y preparen primero vuestra generosidad antes prometida. Antes prometida, o sea, ya la habían prometido ellos. Y el apóstol Pablo dice solamente: quiero ir y recoger lo que ustedes prometieron que iban a dar para enviar a la iglesia en la ciudad de Jerusalén. No les estamos exigiendo nada, dice él. Nada les estamos exigiendo. Solamente estamos yendo a colectar lo que ustedes dijeron que iban a dar. Es lo único. Es lo único. Por ello te dije al principio, si no sientes en tu corazón no des. No hace falta. No hace falta. Pero si dices en tu corazón que vas a ayudar o vas a apoyar a alguien, no te eches para atrás en el proceso. No te eches para atrás en el proceso. Cumple tu palabra, porque tus palabras no fueron dichas a los hombres, fueron dichas a los hombres delante de Dios, y a Dios es a quien tú tienes que dar cuentas. Por ello, hermanos, es mejor muchas veces no decir nada que decir algo y no cumplir. Para evitar vergüenzas, dice el apóstol Pablo, os envío a estos hermanos para que junten y colecten la ofrenda. Y el segundo punto de este día es el principio del beneficio de dar en abundancia, de los versículos 5 al 7. Y en el versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Wow. El apóstol Pablo les dice: ustedes trabajan la tierra, son agricultores, viven de ella, la cultivan para comer y de ella reciben su beneficio. Entonces, para poder ilustrar a ustedes lo que ustedes están haciendo, de la manera en la cual ustedes están cultivando sus tierras, les voy a dar esta ilustración para que entiendan que de la misma manera que trabaja en la forma en la cual tú cultivas la tierra y siembras la tierra, así también trabaja en el ámbito espiritual. Es lo que quiero hacer. Por ello dice: el que siembra escasamente. El que siembra escasamente. Pongámoslo de esta manera. Por muchos años el Señor me dio a mí la oportunidad de cultivar las tierras. De estar atrás de un arado, de abrir la tierra, tirar el grano, después cerrar la tierra y esperar que ese grano germinara. Por muchos años, muchos años. Apenas si recuerdo caminar, ya me traía a mi papá sembrando. Apenas si recuerdo pararme derecho, ya me traía atrás de un arado. Apenas si recuerdo, ya tenía mi propia yunta. Apenas si recuerdo, ya tenía el barbecho que yo tenía que sembrar. Era el barbecho que yo tenía que sembrar. Era el campo que yo tenía que sembrarle el maíz. Entonces, me decía mi papá: si das los pasos muy largos, vas a tener poca cosecha. Si das los pasos cortos, vas a tener mucha cosecha. Porque entre más semilla tires en la tierra, más cosecha vas a levantar. Y de eso que yo sembraba era de donde yo iba a sacar para comprar mi uniforme para ir a la escuela. Es donde yo iba a sacar para irme a comprar unas galletas, donde yo iba a comprar para irme a comprar un pan o una Coca-Cola. Así es de que depende cuánto tiempo quería tomar coca, ¿verdad? Si quería que hubiese bastante, pues entonces tenía que sembrar en abundancia.
Y el apóstol Pablo acá les dice a ellos, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Segará escasamente. Por ello es que lo ilustra de esta manera. Lo ilustra de esa forma. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo quiere que ellos entiendan. Que ellos entiendan que el dador de todas las cosas, el Dios todopoderoso que suple todas nuestras necesidades, al mirar nuestra disposición, al mirar nuestro deseo de bendecir a las demás personas de la manera en la cual tú bendices, tu Padre que está en los cielos bendice tu vida, tus finanzas y todo lo que tú tienes. Porque ese es el Dios al cual tú y yo servimos. Ese es el Dios el cual nosotros, hermanos, servimos. Así es de que si sacas un penny y lo tiras en la ofrenda, no esperes, hermano, recibir $1,000,000, porque no lo vas a recibir. No lo vas a recibir. Y no te estoy diciendo que des para que Dios te dé. No, Dios te da porque tú das. Es un principio bíblico. Así es de que en Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos dice la Escritura, mas Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa está hecha en el contexto de los corazones generosos de los filipenses. Si le damos a Dios, Él nos dará más, porque así Él es, así es Dios. De verdad, yo no puedo decirlo de otra manera. Si no fuese así, no pudiese yo dar testimonio de ello. No pudiese yo dar testimonio de lo maravilloso, lo generoso, lo bondadoso, lo glorioso que ha sido mi Dios en mi vida. Pero nunca le he cerrado la mano a nadie. Nunca le he cerrado la mano a nadie. En una ocasión, de recién convertido al Evangelio, tenía la misma mentalidad que tienen muchas personas. Yo no doy a la iglesia porque todo es para el pastor. Y yo no doy para que se compre el carro del año, para que ande en su mejor traje y ande así todo lujoso, ¿no? Esa era mi mentalidad cuando recién vine al Evangelio. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Deja de diezmar. Deja de diezmar. No des más a la iglesia. Y ella me obedeció y no dio a la iglesia. Y decía yo, bueno, los que le íbamos a dar a la iglesia lo tenemos ahora en la cuenta de banco. Se va acumulando el dinerito ahí, ¿no? Bueno, se iba acumulando hasta el día que me hicieron una audiencia, la IRS. Y me hicieron una audiencia, me llamaron, me dijeron, óigame señor, usted aquí ha puesto en los taxes que hizo esto, que hizo esto, que hizo esto, que hizo esto otro. ¿Dónde están las pruebas? Le digo, no tengo pruebas. ¿Por qué? Porque era trabajador propio. Decía, yo no tenía mi propio negocio de construcción. Y como tenía mi propio negocio de construcción, pues yo no sabía nada de taxes. Yo lo único que sabía era que tenía que ir a comprar materiales, tenía que ir a comprar herramientas, tenía que ir a comprar todas esas cosas. Y nunca guardé un solo recibo. Pero cuando fui a hacer los impuestos, el que me hizo los impuestos me preguntó a mí, ¿compraste herramientas? Sí, ¿cuánto? Bueno, me gasté como $10,000. Ok, pum, le puse en los taxes. ¿Y cuánto te gastaste de material? Oh, tanto, lo puse en los taxes. Cuando lo mira la gente del IRS, dice, muéstrame las pruebas. No, pues no tengo pruebas. Pues entonces tiene que pagar por todo lo que se le ha regresado a usted, Señor. Y más todavía. Así es de que aquella cuentita de banco que estaba gordita, se quedó flaquita. Es más, se quedó sin nada. Es más, le debí más al IRS. No hubo ni siquiera para pagarles a ellos. Y dije, Señor, perdóname. Porque si yo haya seguido con lo que tu palabra me
me ha enseñado a mí a hacer? Si yo hubiese seguido siendo fiel, tú me hubieses iluminado para no cometer estos errores. Y de ahí en adelante mi vida cambió. Porque nunca en mi vida de caminar con el Señor le he fallado. Nunca. Nunca. Mucha gente tiene la idea de que el pastor gana un dineral. A mí no me dan un centavo por ministrarle a la iglesia. Ni tampoco estoy exigiendo nada. Todo mi servicio para el Señor es gratuito. Y aparte de ello, yo le doy al Señor de lo que yo gano el 10%. Todo, absolutamente todo. Y no es para gloriarme, hermanos. Es para decirles a ellos lo bueno que es mi Dios y lo mucho que nos ha bendecido a nosotros, a mi familia. Pero es porque nosotros hemos sido fiel a Él. Si tú no estás ofrendando, no estás diezmando, no estás dando, te estás robando a ti mismo. Dice Él, mira, trae los diezmos y las ofrendas al alfolí y verás si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones sobre tu vida. Pero antes de ello dice, ¿dónde está lo que tú acumulas? Lo estás echando en bolsas rotas. ¿Por qué? Porque te lo recibes, te lo metes a la bolsa y se desaparece. ¿Dónde fue el dinero? ¿Dónde está el dinero? No tengo para pagar la renta, no tengo para pagar el carro, no tengo para pagar la luz, no tengo para pagar el gas, no tengo nada. ¿Dónde está el dinero? Pues de la misma manera que lo ganas se te desaparece. Pero cuando tú eres fiel al Señor en lo poquito, me eres fiel en lo mucho, te pondré, dice el Señor. En lo mucho te pondré. Espiritualmente, hermanos, podemos confiar en Dios, que Él recompensará nuestros corazones, no aquí en la tierra. Él recompensará nuestros corazones en la eternidad. En Mateo 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Heredará la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué promesa más gloriosa y más maravillosa! Jesús acá nos dice, no 3 veces más, 100 veces más. 100 veces más. Y qué glorioso es trabajar para el reino de Dios. Porque si servimos al Dios creador de todas las cosas, del cual todo lo que en el mundo hay es de Él. Nada de lo que tú tienes o de lo que yo tengo puedo decir es mío. No lo es. No lo es. Es de Dios. Yo soy administrador de lo que Dios me ha dado. Tú eres administradora o administrador de lo que Dios te ha dado. Eres administrador, quiere decir que lo vas a administrar. Y Dios te va a pedir cuentas de la manera en la cual tú administras lo que el Señor ha puesto en tus manos. Si te ha dado $50, te va a pedir cuentas por la administración de esos $50. Así es de que veamos qué hacemos. Veamos cómo lo usamos. Porque en el versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dar no es de un grupo de personas, hermanos, ni de una organización. El dar es un acto individual. Por ello el apóstol Pablo dice cada uno, o sea, cada persona individualmente tiene que dar conforme se ha propuesto en su corazón. Yo no voy a esperar que la iglesia dé para dar yo. Tú no debes de esperar que la iglesia dé para que tú des. Tú no debes de ser movido porque las demás personas están ofrendando, están dando. No, hermano, eso no es bíblico. Tiene que ser algo individual. Cada cristiano, hermano, debe de ser un dador alegre. Un dador alegre quiere decir que lo que tú das, lo que tú te propones en tu corazón dar, lo das por amor al Señor. No por amor a las
a quedar bien con las personas. No es bíblico. Por ello dice, como propuso en su corazón. El Señor no te va a exigir nada. De verdad no te va a exigir nada. Hay personas que cuando llega el momento de las ofrendas, les comienzan a sudar las manos. Les comienzan a sudar las manos y comienzan a sudar también. Y comienzan a decir, ¿cuánto voy a dar? ¿Y cuánto voy a poner? ¿Y qué es lo que voy a hacer? No des nada. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el Señor mismo te va a poner en el corazón lo que tienes que hacer. Ahora, obedece a Dios. Obedece al Señor. Obedece al Señor. Eso también se puede decir en el sentido de que nuestro dar revela lo que se propuso en tu corazón. Hay personas que dan abundantemente, hay personas que no dan nada, hay personas que dan poquito, pero al final del día recuerda que de acuerdo a como tú siembres, así vas a cosechar. Ese es el principio bíblico. Jesús no lo dijo de esta manera en el libro de Mateo 6:21. Porque donde está vuestro corazón, allí está porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso es lo que nos dice el Señor. Por ello, cada uno no dé con tristeza ni por necesidad. No des por tristeza o con tristeza ni por necesidad. Dios no quiere que nuestro dar sea con tristeza o de mala gana, dar por pesar, con muchas quejas, o decir, es que si yo doy no tengo para pagar la renta, es que si yo ayudo al hermano me voy a quedar sin nada yo. O sea, Él no quiere que nosotros digamos tal cosa o que hagamos tal cosa. En ninguna forma. Los judíos tenían en el templo 2 arcas para las limosnas. Una era para los que era necesario, o sea, lo que demandaba la ley. Nadie cuestionaba esa arca. Todos sabían que tenían que ofrendar o diezmar conforme a lo establecido por Dios en la ley de Moisés. Era una ley. Y había la otra arca, la cual ellos ofrendaban para ayudar a los pobres. Y en esa arca donde se ofrendaba para dar a los pobres, era donde ellos llegaban tocando trompeta. Se atraían a uno que venía y cuando iba a echar en la ofrenda, hacía que tocara la trompeta. ¿Para qué? Para que todos los que estaban alrededor pudieran mirar lo que él estaba echando en el arca de las ofrendas. En el arca de los diezmos, era eso, ahí no había cuestión de nada. Ellos tenían que ir, tenían que hacerlo y no hacían alarde de ello. Pero cuando llegaban a la segunda arca para echar para los pobres y los necesitados, entonces es ahí donde decían, es que yo soy una persona que se interesa en los pobres y quiero ayudar a aquellas personas que necesitan, que han sido menos afortunados que nosotros. Y querían que todos se enteraran de ello. Todos se enteraran de ello. Por ello es que acá nos dice el apóstol Pablo, no seáis como ellos. No seáis como ellos, no toquéis trompeta. No toquéis trompeta, da, porque Dios ama al dador alegre. En lugar de dar con tristeza o por necesidad, Dios quiere que demos de una manera alegre, hermanos. La antigua palabra griega para alegre es hilaros. Se utiliza únicamente aquí en el Nuevo Testamento. Es la raíz de la palabra hilarante en español. Y Dios quiere que demos de una manera feliz, de una manera alegre. Que cuando tú te despojes de lo que tú tienes para ayudar al necesitado, digas,
Oh, qué bendición el poderte ayudar. Qué bendición el poder ayudarte en estos momentos difíciles de tu vida. Qué privilegio el que Dios me ha dado de poderte extender la mano. Es de la manera en la cual el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Ahora, si tú dices, este gallo no tiene para pagar la renta, pero es que si yo le doy, yo tampoco voy a tener para pagar la renta. O es que, híjole, es que yo tenía planeado unas vacaciones y yo darle a este camarada y me va a echar a perder el viaje. Y esa es la mentalidad con la cual nosotros muchas veces nos presentamos delante de la necesidad. Por ello, si no sientes en el corazón hacerlo, si no sientes el darlo de una manera que traiga gozo a tu vida, es mejor que no lo hagas. Porque no va a ser del agrado del Señor. ¿Estamos? Así es de que, versículo 6, nuevamente, ¿qué nos dice a nosotros? Nos dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y en el versículo 8 nos dice, y poderoso es Dios. No, en el versículo 7, cada uno dé conforme o dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ponte de pie. Vamos a orar. Padre, esta porción de la Escritura que hemos leído este día, Señor, es una porción de tu palabra, Señor, que hace sentir a tu siervo Pablo, Señor, sumamente orgulloso de aquellos, mi Dios, que se dispusieron en su corazón ser parte de la administración a los santos, Padre. Muchas veces nosotros creemos que ministrar es solamente, mi Dios, a enseñar la palabra, a orar por las demás personas, ir a visitarles. Pero Padre mío, la administración incluye también, mi Dios, proveer para las necesidades de ellos. Y muchas veces, Padre, hay que despojarse de lo material, mi Dios, para bendecir a nuestros hermanos en Cristo. Y el apóstol Pablo se sentía sumamente conmovido, mi Dios, por el hecho de que esta iglesia en Corinto, Señor, había sido fiel a enviar, mi Dios, para la necesidad de los hermanos en la ciudad de Jerusalén. Padre, que ese mismo sentir haya en esta iglesia, ese mismo sentir haya en nuestros corazones. Ese mismo sentir sea visto, mi Dios, por aquellos, mi Dios, los cuales necesitan escuchar, necesitan saber, necesitan ser ministrados con bienes materiales, Padre, para sus vidas, para sus familias, para, no sé, mi Dios, las distintas necesidades que ellos tengan. Queremos hacerlo de una forma que tú seas glorificado. Gracias, Padre, bendícenos ahora a través de la alabanza, que nuestras voces se eleven al cielo, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, glorificando y exaltando a aquel que es, sobre todo, mi Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestros corazones y del mundo entero. Gracias, Padre, ahora bendícenos, sé glorificado, sé exaltado, y mi Dios, que nuestras voces sean de tu agrado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.